Y a todas las personas que se conectaron. Comenzaré por darle la bienvenida a nuestra primera invitada, Erika Ferrer Ariza, quien es educadora en el área de inglés como lengua extranjera. Además es licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Atlántico, especialista universitaria de la Universidad Santo Tomás y magíster en la enseñanza de lenguas extranjeras de la Universidad de Liverpool, Reino Unido. Se desempeña como docente del Departamento de Lenguas Extranjeras y coordinadora de la maestría en la enseñanza del inglés del Instituto de Idiomas. Su interés investigativo más reciente gira en torno a temas de paz en educación y como miembro de la comunidad LGTBIQ valora y vive el amor, la tolerancia y el respeto por la diversidad entre los seres humanos y la vida en todas sus formas. Bienvenida, Erika. Muchas gracias. Nuestra siguiente participante es Elizabeth Castillo Vargas, es abogada, consultora en género y derechos sexuales y reproductivos, activista, mamá, docente, lesbiana y comediante, autora de No Somos Etcétera, 20 años de historia, de historia LGTB en Colombia. Una gran hoja de vida que tiene Elizabeth. Nuestra siguiente invitada es Paige Poole, quien en 2010 se graduó con doble titulación en Estudios Internacionales y Español de la Universidad de Alabama. Y en 2011 terminó su maestría en la enseñanza de lenguas extranjeras en la Universidad de Leeds. Desde el 2011 trabajó como docente de tiempo completo en el Departamento de Lenguas Extranjeras en el Instituto de Idiomas en la Universidad del Norte y actualmente coordina los programas de inglés con énfasis en cultura. Además de su trabajo en el Instituto de Idiomas, es miembro del comité Ecocampus y coordina el concurso anual Buscando la Voz. Muchas gracias, Paige. Me siento muy feliz de poderte ver nuevamente. Antiguamente Paige fue mi profesora de inglés. Entonces, para iniciar con nuestro evento, tengo esta primera pregunta. Cualquiera de las tres de las tres invitadas puede participar libremente, no va dirigida a alguien específico. La primera es, ¿cómo creen que el sistema educativo contribuye a normalizar e imponer la heteronormatividad? Este concepto se sobreentiende que abarca el hecho de que todos nacemos siendo heterosexuales. Bueno, creo que... Estamos tímidas. Dale, Erika, tú puedes, vamos. Listo, Lisa, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. María José, muchas gracias por la introducción y por la invitación a esta actividad de Uninorte Diverso. Creo que la manera como se perpetúa de pronto esta visión en educación es, pues como educadora, que es en lo que más tengo experiencia, es de pronto en precisamente educar a partir de una visión sesgada de lo que es la vida, de lo que ha sido nuestra construcción como especie y nuestro desarrollo humano. Yo creo que eso es, de entrada, como educador, es lo que puedo decir que ayuda a que esta visión continúe y no cambie, no se transforme. El enseñar a través de visiones que hemos heredado y visiones que han interpretado lo que es el mundo, lo que es la vida, desde unos lentes en particular, no necesariamente desde los ojos de la diversidad y de las diferentes maneras de ver el mundo, pero hemos estado encasillados y eso llámalo en todas las disciplinas y en todas las áreas, ¿no? Desde mi propia área del idioma, desde mi propia área del inglés, que es una lengua extranjera, yo puedo perpetuar esas mismas ideologías y esas mismas visiones del mundo. Entonces yo creo que de entrada con las mismas cosas que hacemos dentro del salón de clase y la manera como mostramos el mundo a nuestros estudiantes. Bueno, para seguir en el orden de presentación,
Yo creo que una de las maneras en las que el sistema educativo impulsa la heteronormatividad, primero, son muchas maneras, está estructuralmente en todos los procesos de formación y para ponerles un ejemplo, en el jardín infantil, casi que en ningún jardín infantil, en ninguna parte de este país, hace falta una actividad que se llama la familia. Y la idea que hay alrededor de esa actividad de la familia es la familia heterosexual. Y por eso, incluso a niños y niñas que no tienen dos papás o dos mamás heterosexuales, tienen un solo papá, solo la mamá, que se separaron, lo que sea, hasta es una actividad tan sencilla, está enviando un mensaje y es solo hay un modelo de familia. Y las familias que no tienen un papá y una mamá son raras. Entonces recuerdo cuando llegué a mi casa, después de estar en la universidad, y mi hijo me estaba esperando muy serio, mamá me dijo, el niño está raro desde que llegó, que tiene una cosa que preguntarle, y yo subí a ver qué era la cosa, estaba serísimo, me sentó en una cama y yo me senté en la otra, y cuéntame, y me dijo, es que yo necesito saber, yo soy madre soltera, es que yo necesito saber quién es mi papá. Y yo dije, ¿de dónde sale con esta pregunta? Ok, todo bien, conversémosla, pero todo salió de una actividad en el colegio, en el jardín infantil, en la que les dijeron que solo, o sea, que todas las familias, la familia, obvio, única que existía, tenía un papá, una mamá y unos hijos, y que las otras, pues, básicamente no las nombraron. Entonces se sintió por fuera del parche y llegó muy preocupado a preguntarme eso. Entonces, eso en primer lugar sobre el sistema educativo. Está en toda la estructura, pasa desde la etapa más temprana hasta la más avanzada, y creo que una de las formas bien interesantes y bien efectivas, interesantes no como chéveres, sino como bien elaboradas y efectiva, aunque no creo que lo hayan pensado de esa manera desde el principio, en la cual se impone la heteronormatividad es a través de la prohibición de la homosexualidad y de establecer las conductas homosexuales en el colegio como causal de alguna cosa, de mala conducta, de sanción, de represión, de lo que sea. Y por desgracia, pese a que hay un marco normativo que dice claramente que eso está prohibido, la verdad es que cuando supe hace como 3 meses que estaba haciendo una entrevista para algún tema, me contó una periodista que les enviaron una respuesta del Ministerio de Educación y no van ni en el 30%. El Ministerio no ha sido capaz de llegar ni siquiera al 30% de los colegios del país revisando que efectivamente la homosexualidad no esté como causal de mala conducta en los manuales o en las cosas de funcionamiento. Entonces, está en todo, en la primaria, en la secundaria y creo que en la universidad un poco menos estructuralmente, pero de todas maneras ahí la cultura es la que de alguna manera como que impone más, aunque creo que de los 3 escenarios del sistema educativo, y me atrevo a suponer que esos son los 3 gruesos, el que está un poco más, podría ser considerado un tris más incluyente es el universitario. El que tiene que ver con los colegios y el que tiene que ver como con la escuela primaria, pudo ver eso. Eso diría yo. Bueno, para complementar un poco lo que han dicho Erika y Elizabeth, pues yo creo que en general el discurso y el enfoque tanto en los colegios como hasta cierto punto en las universidades siempre premia lo heterosexual. Entonces yo estaba pensando cuando yo era estudiante, por ejemplo, que siempre un tema curricular se abordaba por una visión heterosexual. Si tú vuelves a pensar en tus cursos de anatomía, de biología, los cursos de ciencia, yo recuerdo digamos, de una forma muy vívida cuando aprendimos de los sistemas de órganos. Y entonces cuando hablamos del sistema reproductivo, se abordó totalmente de una forma heterosexual. Siempre se asumía que el hombre iba a estar con la mujer y que el embarazo iba a ser por sexo entre un hombre y una mujer. Siempre se abordaba cuando tuvimos en toda mi educación, digamos que hubo un solo taller sobre qué es el sexo y uno cómo protegerse, y también ahí en el colegio se abordó totalmente de una perspectiva heterosexual, y no se limita a las ciencias, se puede ver también en los cursos de historia, en qué momento se toca el tema de la historia de la comunidad LGBTQ. Cuando leemos o encontramos en la lista de
de lectura de un curso de literatura de la comunidad queer, cuando en un curso de lengua se habla fuera de los pronombres, por ejemplo, que Erika estaba hablando que desde el salón de inglés, yo me pregunto cuántos cursos de lenguas extranjeras, pues que es mi área, abordan el tema de que no es solamente she, he, it, o sea, que va mucho más allá del él y ella y cómo se usa ese lenguaje. Entonces yo creo que es salir de esa caja de lo que conocemos, de lo que quizás siempre ha sido como premiado, que es la visión heterosexual, y empezar a incluir contenido que representa a la comunidad, porque siento que si no estamos pues en el currículo, en las diferentes formas, como dijo Elizabeth, desde que los niños empiezan a hablar de qué es una familia, si en ese momento los niños no están expuestos y no se ven reflejados en lo que están viendo, pues ellos también, aunque no quepan quizás en lo que es una visión heterosexual, se van a sentir que tienen que encajar ahí de alguna forma, aunque realmente no caben. Entonces creo que eso sería un poco mi aporte ahí desde mi experiencia personal. Muchas gracias a las tres invitadas. De hecho, considero que las tres respuestas son completamente pertinentes porque de alguna u otra forma aquellas personas que son docentes tienen su propia familia y dentro de ellas siguen ciertas reglas ya impuestas por la sociedad y como tal, el núcleo de la sociedad viene siendo la familia y esas prácticas se pueden repetir o perpetuar por medio de la educación. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta y ¿qué retos consideran que tiene el sistema educativo actual a la hora de incluir a las mujeres queer o lesbianas? Si quieres empieza Paige, para que no quedes de última. Dale. Pues yo creo que son muchos retos, por cierto. Creo que un reto importante desde lo que yo veo es contratar a más personas lesbianas, queer, trans, en los colegios, en las universidades, porque yo he escuchado mucho de que hay muchos colegios que por comenzar no quisieran nunca contratar a una mujer trans que está abierta o una mujer lesbiana que es abierta a enseñar en primaria. Por ejemplo, tengo conocidas aquí en Barranquilla que no fueron contratadas precisamente por ese tema. Creo que eso es un reto importante porque creo que hay que ver nosotras las mujeres queer en esos puestos, pues en los colegios, en las universidades. Creo que también, y hablo de mi experiencia también mucho de estudiante, no solo como docente, es permitir que haya y promover que hayan grupos estudiantiles a nivel de colegio centrados en temas LGBTQ, tipo para estudiantes o tipo para allies, grupos para papás, mamás, y sobre todo, y quizás, no digo que es lo más importante, pero creo que sí es supremamente importante lo que estaba diciendo antes, incluir materiales educativos que muestran y reflejan las mujeres queer en el currículo, en la literatura, sobre todo a nivel universitario. Creo que hay un reto muy importante. Yo no he visto aquí en Colombia, así que yo me declaro como sin conocimiento de si hay. Me encantaría saber si hay, pero sé que en los Estados Unidos hay muchos cursos de historia queer, que la cultura queer, que la comunidad queer en los medios. Hay hasta programas de pregrado que son de estudios queer o estudios de la comunidad LGBTQ. Entonces creo que para mí esos son unos retos de que cada vez más haya más contenido en el currículo que incluye pues nuestra comunidad. Erika, ¿qué vamos a hacer? Qué pena, no escuché acá. ¿Eli, vas tú o voy yo? Hágale. Bueno, desde la perspectiva de educadora, son muchos los retos, ¿no?
es un tema de fondo que va a requerir mucho tiempo, mucha concientización, muchas de las cosas, bueno, mencionadas por Paige a nivel legal. Eli pues nos hablará mejor de esa parte, pero contamos con una constitución política pues que nos promete o nos escribe la garantía del derecho a la igualdad y a la al libre desarrollo de personalidad, y eso, bueno, se puede jugar de muchas maneras y nos puede dar un marco legal que sea mucho más fuerte con el pasar del tiempo y que se pueda fortalecer más. Y yo creo que arrancando desde lo legal, que la sociedad civil tenga de dónde agarrarse para hacer ver sus derechos y ser reconocido. Entonces pasar a lo educativo. En la educación, por ejemplo, cosas como, y solo por mencionar algunas de las cosas que yo envisiono deben pasar, muchas de la formación de estudiantes en primaria, media, secundaria, nivel universitario, está en manos de licenciados que pasan por programas de licenciatura que no contemplan dentro de la educación a los futuros formadores la educación en la diversidad. Entonces, de pronto las licenciaturas se enfocan en el contenido disciplinario, en cosas metodológicas como la evaluación, currículo, pero esa parte humana de qué hago yo como docente, que muy seguramente me va a pasar, qué hago yo cuando tengo X situación que implica el reconocimiento y el respeto a la diversidad en mi salón de clase, ¿cómo manejo eso? ¿Qué hago? Porque muchas veces hay profesores quienes tienen pues muy buena voluntad, pero de repente no tienen, y no es que sea un hecho solamente de formación, porque esto no se trata solamente de formación, esto también es una cuestión de conciencia y de crecimiento personal del individuo que se entera de estas cosas y aprende de estas cosas por motivación personal, pero si tú te formas profesionalmente, esa dimensión profesional tuya también debe dar fe de procesos tan importantes que estamos viviendo hoy día, y con mucha más fuerza, como la aceptación, la tolerancia y el respeto al otro, independientemente del origen o de cualquier característica que el individuo pueda tener. Entonces, por ejemplo, la parte de las licenciaturas para la formación de docentes es un área que yo encuentro debe explotarse mucho y generar espacios de diálogo, porque esto no es yo no creo que sea una tarea de la manera como yo, es una tarea que le corresponde a la escuela en particular, ni a los profesores en particular. Tú puedes tener profesores muy progresistas, pero que de pronto están trabajando dentro de unas estructuras institucionales retrógradas, y es muy difícil que este profesor, como un solo agente, pueda dar al respecto, porque su voz se va a callar. Pero no es una cuestión solamente de docentes o de instituciones, es un trabajo conjunto. Y yo creo que generar espacios de diálogo entre la comunidad de padres, comunidad institucional, estudiantes, profesores, cualquier tipo de actividad que lleve a fortalecer esos lazos y a escucharnos, porque es importante que nos escuchemos. Generar esos espacios yo creo que es fundamental, y es un reto del sector educativo, porque bueno, en esa estamos, pero igual es un reto compartido también con gobierno y sociedad civil. Bien, yo creo que en retos del sistema educativo para incluir a la gente LGBTIQ y demás, pues creo que coincido con Pechi en que una tarea que sería valiosísima y que por lo menos que no estorbe, sino va a promover los espacios en donde se reúnan personas a hablar de temas de diversidad, que el sistema educativo no estorbe, que las directivas no interrumpan, que los docentes no impidan, pero si no los van a promover, por lo menos que no estorben. Eso creo por un lado, ahí en eso coincido con mis compañeras. Yo creo que hay cosas muy simples que se pueden hacer y que son súper poderosas. Poner los baños mixtos, eso es súper poderoso, con o sin trans inscritas en la universidad. Pero poner esos baños mixtos ya envía un mensaje. Y eso me permite conectar con una cosa que me preocupa mucho, y es que a veces
en la lógica, si sabré yo de lo que pasa con el movimiento LGBT y las tensiones y la discriminación y la violencia y no sé qué, pero en la lógica de relevar esas situaciones, a veces perdemos de foco la oportunidad de ampliar un poco el espectro y de conectar nuestra agenda con otras agendas. Porque la inclusión en espacios educativos es una agenda que tendríamos que estar defendiendo en llave con la gente afro, con la gente indígena, con las mujeres cabeza de familia que están tratando de terminar la universidad porque deberíamos estar buscando como un lugar más, yo lo llamo de esta manera, más arriba, como una cosa más amplia. No es que no sea gravísima la discriminación para lesbianas, gays, bisexuales y trans en espacios educativos o en el sistema educativo en general, es gravísima, pero es tan gravísima como la xenofobia y tan gravísima como el racismo y tan gravísima que creo que habría que mirar un poco más si no es la oportunidad de tender puentes y mirar con otros movimientos y con otros grupos, ¿por qué no trabajamos en llave? Y eso me permite cerrar con una pregunta que no es nada menor, y es qué tan bueno es el sistema de denuncia de casos de violencia y acoso sexual en la universidad. Si no hay un sistema de acoso y denuncia de casos de violencia sexual en la universidad, honestamente, no es el momento de trabajar en uno de inclusión para personas homosexuales. No vamos a crear una ruta solo para homosexuales cuando resulta que las mujeres acosadas en la universidad están siendo acusadas sistemáticamente, están siendo sistemáticamente desconocidas sus voces y la universidad se hace la loca con las investigaciones. Si eso pasa, entonces estamos, no digo MFT, digo adelantándonos al tema, sino de verdad creo que habría que buscar de verdad pensarnos las cosas un poco más grandes con un impacto más fuerte, porque a veces nos quedamos en unas discusiones de grupitos y perdemos de foco que es que las violencias basadas en el género nos están afectando a todos y a todas, y a todos, a todo el mundo, sin vuelta, y que tal vez plantearlo desde esos lugares ayuda. Insisto, no desconozco la existencia y la gravedad de las violencias basadas en orientación sexual y identidad de género, pero siento que a veces nos concentramos mucho como en un pedacito y perdemos la oportunidad de establecer un canal de diálogo y una cosa mucho más amplia que nos permita, inclusive, impulsar la agenda de las mujeres en las universidades, porque insisto, con el tema del acoso sexual es un asunto que en la mayoría de sitios está crudo y conozco muchas universidades de mucho renombre que tienen además toda una política de inclusión súper guau con lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer y todo el mundo, pero con las mujeres no. Eso planteo como para que discutamos. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Encontré bastante pertinente cuando, Elizabeth, mencionaste el sistema de denuncias sobre acoso, porque justamente cuando mencionaste sobre abrir los baños mixtos, eso al mismo tiempo suena algo bastante innovador, pero a veces las mujeres trans, las mujeres cis e incluso los hombres trans podrían correr a un riesgo dentro de las entidades educativas. Pero claro, enseguida diste la respuesta de cómo eso se podría evitar. Claro, porque el problema no son los baños. Exacto. El problema es que las mujeres no están seguras en los baños y ese es el problema y es un problema muy serio. Exacto. También le quería hacer una pregunta a Paige de acuerdo a su respuesta, porque hablaste sobre que es necesario contratar más personas que ya sean lesbianas, homosexuales, para que sea más fácil la aceptación de la sociedad. Sin embargo, quería saber si piensas que esa responsabilidad cae dentro de las instituciones educativas o de los padres de familia cuando no quieren matricular a los hijos, porque existen personas de orientaciones diversas trabajando, porque tal vez esa puede ser la razón por la que algunas instituciones se niegan a contratarlos. Yo lo que diría ahí es que yo creo que mayormente es responsabilidad de los colegios en el sentido de si todos los colegios contratan a personas de la comunidad LGBTQ y como dijo Elizabeth y demás, creo que ya
ninguna persona, ningún padre, ninguna madre podría decir yo no voy a mandar mi hijo a tal colegio, porque sería no mandar el hijo a ningún colegio, porque todos los colegios tendrían alguna persona contratada. Creo que el miedo quizás y el reto más importante es ser como el primer colegio o el único colegio en una ciudad por un tiempo que tenga a una persona de la comunidad contratada. Creo que obviamente también es un reto y hay una responsabilidad por parte de los papás, pero creo que se debe comenzar por parte de los colegios, porque creo que tienen una responsabilidad más allá de contratar una persona lesbiana o una persona trans, y es una responsabilidad de educar, y creo que deben reflejar hasta cierto punto la educación que se debe transmitir en su institución. Y entonces al no contratar a esas personas, creo que también están dando una visión errada de la educación. No sé si me hago entender. Sí, totalmente de acuerdo. Al principio, cuando te hice la pregunta, creía que tal vez me ibas a decir que recaía en ambos, pero al ver que si se deja sin posibilidad a las personas como de rechazar la opción de matricularse o inscribir a los hijos en entidades educativas así, creo que se podría solucionar el problema de raíz. Muchísimas gracias, Paige. Bueno, la siguiente pregunta quisiera que la respondiera primero Erika, y es si consideras que los manuales de convivencia de los colegios y universidades abarcan apropiadamente políticas de inclusión para las personas de nuestra comunidad, especialmente para las personas de género diverso, y qué tipos de cosas piensas que se podrían mejorar para garantizar mayor inclusión y equidad. Bueno, yo vengo pues trabajando en el sector universitario, creo que esa es la limitante que tengo que aclarar. Vengo trabajando en el sector universitario desde hace muchísimos años ya, y mi conexión directa con el sector de la enseñanza básica, media y secundaria, pues no ha sido como tan directo. Sin embargo, sí he conocido a través de las cosas que se suceden al interior de estas instituciones porque dirijo trabajos de tesis, de investigación, y a través de mis tutandos, pues me mantengo como al día en ciertas de las cosas que ocurren dentro de estas instituciones educativas. Particularmente estuvimos, porque estoy muy interesada en temas de paz en los últimos años, y dos de las tesis que he asesorado, pues han mirado cómo las políticas dentro de las instituciones reflejan de alguna manera la convivencia armoniosa, o cuál es la expectativa de convivencia armoniosa que proponen. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Cuáles son las acciones que se consideran armónicas y ese tipo de cosas? A través de ello, pues creo que puedo responder a tu pregunta, y en realidad mucho cambio no he notado, por lo menos en el sector, en la dimensión local, y no temo de pronto a llevarlo a lo nacional. Puedo compararlo con los manuales de convivencia, los colegios en los que, iniciando mi carrera, tuve la oportunidad de trabajar, en los que de pronto hay cosas que son innombrables o demasiado generalizadas, que no dan espacio realmente a generar planes de acciones en contra de situaciones que son erradas, que no deben tener, que no tienen razón de ser. En torno a ese tema, pues yo creo que no ha sido mucho el cambio, por lo que yo conozco, por lo que he podido acceder. Sin embargo, no me atrevo a generalizar, porque me estoy refiriendo, como te digo, a los contextos a los que he tenido acceso. Pero el cambio desde mis épocas de estudiante, en realidad comparar una cosa con la otra, no es un cambio
abrumador. Es posible que haya habido avances en otras esferas, porque estoy hablando de colegios públicos, no sé si en otras esferas tal vez se haya dado, pero bueno, allí con esa información no cuento. Lo otro es mi contexto de trabajo. De repente yo sí podría decir que he visto la evolución. De hecho, bueno, teníamos inicialmente pues lo que nos regulaba, que era el reglamento estudiantil, y en el reglamento estudiantil había faltas disciplinarias y falta un reglamento estudiantil para el estudiante, un reglamento laboral para los profesores y funcionarios, y de repente eso dejaba por fuera muchas cosas importantes en muchos temas que él ha mencionado, Paige, también de la visibilidad del acoso y de las formas de acoso, qué se considera acoso. Y yo creo que la universidad ha hecho hasta ahora un buen trabajo, que obviamente está en progreso, pero ha hecho un buen trabajo, y recientemente pues adoptó la Declaración Política y Protocolo contra toda forma de violencia y acoso. Entonces ya está reglamentada, y hay un canal a través del cual pues se pueden denunciar estos problemas de acoso o los problemas de discriminación, y yo creo que es un paso afortunado, porque tienen nombre y hay cosas que se nombraron, se definieron. Esa interseccionalidad que Eli de pronto mencionaba, creo que está registrada en ese documento. No se enfoca solamente en mi identidad, en una identidad en particular, o no se enfoca en comunidades, se enfoca en el ser humano, y para cuando queremos pues cosas específicas las define específicamente. Entonces yo creo que está buscando el camino, por lo menos en el caso particular de esta universidad, que es la que conozco. Ha habido avances, se está buscando camino, ya las cosas se nombran, existen, hay canales hasta el momento, entiendo, muy éticos para trabajar estos casos, y hay una regulación, cosa que de pronto 5 o 3 años atrás no teníamos. Entonces yo creo que es un avance en ese sentido. Si quieres, yo puedo ir. Yo concuerdo mucho con lo que dice Erika en cuanto a ver un avance dentro de quizás la universidad. Yo reconozco que desconozco los manuales que existen aquí en Colombia. Quizás lo que yo conozco son los manuales que también usé como estudiante en los Estados Unidos. Pero creo que algo que sí quisiera resaltar, y Erika lo dijo un poco, es el nombrar y como el hecho de que uno nombra algo y de cierta forma al nombrarlo existe, porque si no nombramos las cosas no existen o corren el riesgo de dejar de existir. Entonces creo que al nombrar en los manuales qué es la discriminación, qué es el acoso, qué es la violencia, qué es el maltrato. Creo que eso es poderoso y creo que eso es una forma de empezar a prevenir y también a tratar lo que está pasando, y ojalá llegar también al punto de educar de una forma que eso se podría quizás romper el ciclo. Y creo que en la universidad, con la política que salió el año pasado, que compartí en el chat, yo por lo menos estuve muy feliz de ver un avance que yo considero un avance muy grande para la universidad y muy importante, y espero seguir viendo más cambios así, que no se queden en documentos, sino que se transformen realmente en acciones que podemos observar y que ayudan a mejorar pues como el trato y la educación y el convivir dentro de las instituciones educativas. Bueno, yo solo agregaría que yo creo que más allá de si son los manuales de un colegio, de la universidad, lo que sea, o una norma o una ley, ayuda un montón tener escrito en alguna parte que no se pueden hacer ciertas cosas. Eso ayuda un montón, así sean cosas obvias. No puedes esclavizar a nadie. Ah, pues nos tocó ponerlo en la Constitución. ¿Cómo era de grave la cosa que nos tocó comentarlo allá?
no puedes agredir o discriminar o insultar a una persona por su orientación sexual. Eso es valiosísimo que esté en un documento. Yo creo también como Paige y Erika que es muy importante en ese avance. A veces nos volvemos fetichistas del derecho, sobre todo quienes somos abogados, que queremos todo en la norma, pero la verdad es que ayuda un montón tener las normas, ayuda, así toque seguir peleando, como hoy en Colombia los derechos de las personas homosexuales y bisexuales y trans, todavía toca seguirlos peleando, así ya tengamos en la norma sobre el papel, al menos pareciera que estamos iguales. Todavía toca pelear, pero ¿cómo ayuda que haya una norma? Hace 20 años no había, y de verdad es muy distinto cuando te paras a defender un caso con un argumento que está en la ley o que hay un marco normativo por algún lado en la Constitución, en una sentencia o lo que sea, o en el marco interamericano. Es muy distinto a en abstracto ahí, como yo creo que yo tengo derecho, porque como la ley por ningún lado dice que no tengo, pues debo tener, pero por ninguna parte dice que tienes. Y eso sin duda ayuda. Y en eso que se refiere más como a lo de los cambios de las normas y los manuales y tal, me gustó una frase que dijo Erika y es, pues mucho cambio no he notado. Y yo creo que, como dice Paige, lo que se nombra, cuando las cosas se nombran, existen. Yo lo que recojo de esos dos comentarios es que sí hay muchos cambios. A veces se nos olvida qué es lo que pasa. Es que estamos viviendo un momento histórico privilegiado. Eso es lo que pasa. Es que en este momento estamos gozando de esta primera momento, no este primero, pero en todo caso, ¿cuántas generaciones llevamos de mujeres pudiendo decir que votamos, que administramos nuestros bienes, que nos podemos divorciar, que podemos interrumpir el embarazo si no es un embarazo deseado, que podemos, ¿qué más? Que podemos hacer un montón de cosas independientemente de que estemos o no vinculadas con un señor? Es muy reciente. Y esto se los digo porque a veces, en el afán de que ya la igualdad la quiero ya, se nos olvida que es que le estamos haciendo resistencia a siglos de exclusión, de violencia, de discriminación estructural, puesta en la norma, puesta en la cultura, puesta en la religión, en todo. O quisiera cambios más rápidos, pero yo sí creo que hemos avanzado un montón y me gusta recordarlo a propósito del comentario que hizo Erika, que me gustó, de mucho cambio no he notado, pues efectivamente uno a veces quisiera cambios muy grandes, pero la verdad es que hemos avanzado un montón. Y con ese comentario les dejo. Que creo que no perdamos de foco. La norma ayuda un montón tener normas. Si no hay, pues toca pelear sin normas. Pero generalmente uno peleando para buscar que las normas influyan o sancionen la expulsión, etc. Y por el otro lado, pues que efectivamente estamos en un momento histórico y somos parte de un momento histórico y quisiéramos que todo se resolviera ya, pero no se va a resolver ya, porque venimos de un proceso, de una inercia cultural enorme, que claro que hemos avanzado, por eso digo que es un momento privilegiado, porque creo que estos 50 años ha pasado de todo, qué privilegio enorme vivir esta vida en este momento histórico. Para mí, yo, lesbiana, profesional, de provincia, católica, me siento privilegiada de todo lo que hay en este momento en este país y y siempre procuro invitar a la gente a que no pierda de foco todo lo que hemos avanzado. A veces uno siente que se le baja la pila y que no hemos avanzado ni un carajo y realmente hemos hecho mucho. Solo eso. Eli, me encanta que te hayas referido al comentario. Y quiero aclarar que el comentario iba dirigido al documento como tal o a los documentos como tal. Manuales de convivencia, porque yo creo que está ocurriendo algo que son grandes cambios sociales, y es que el cambio nos está entrando por la misma gente. O sea, el cambio, independiente de la norma, el cambio está entrando por la misma gente. Yo te lo digo por la experiencia docente. Mi primera clase, no sé, hace 25 años que di mi primera clase, y a través de ese transcurrir laboral, si yo comparo la primera clase en la que estuve con las clases que doy hoy día,
el cambio es impresionante, el cambio es muy positivo. Los estudiantes que vienen hoy día, por lo menos en el contexto uninorteño, vienen con una actitud en general diferente a lo diverso. Y haya habido un cambio generacional importante que se nota, que cualquier profesor que haya enseñado 5 o 10 años atrás nota la diferencia enorme en el cambio con el que sus estudiantes vienen. Pues como estudiante, el temor de salir del closet, de que no te identifiquen como lesbiana, de que a llegar hoy día y decir, estoy casada con una mujer, el Estado colombiano pues me reconoce como tal, y tengo esa aceptación de todo, eso es un cambio inmenso, que 20, en mi adolescencia, pensarlo era algo absolutamente fuera de toda posibilidad. Y hoy día estamos aquí. Entonces me encanta que de repente recalques el comentario porque me refería más que a los cambios que hemos logrado como comunidad, a ciertas normativas dentro de algunos colegios que los documentos se ven tal cual. Ya. Gracias. Sí, yo sé que no te referías a todo ni a lo de la universidad, pero me gustó para ponerlo en pie del no, comentario. pero chévere que hayas rescatado el comentario para que no se perdiera allí y quedara raro. Bien. Ok, muchísimas gracias. De hecho, a mí me gustaría como aportar un poco desde mi perspectiva como estudiante. Fui egresada de un colegio hace aproximadamente 5 años y creo que los manuales de convivencias tienen una gran problemática, es la forma en que se crean y cómo se hace la socialización. Creo que el mayor énfasis que le dan es el tipo de sanción y las faltas que cometen los estudiantes. Por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar las 3 faltas que existen para el manual de convivencia. Está la leve, la grave y la gravísima, y cada una tiene un tipo de sanción diferente. Primero estaba el acta, luego llamaban a tu papá y luego te suspendían. Y si seguías, te expulsaban. Así tal cual. O sea, eso lo tengo grabado en mi mente y si acaso me lo socializaron 2 o 3 veces. Entonces eso hace pensar cómo le explican a los estudiantes la constitución de su manual de convivencia. Y aparte de eso, dentro de esas mismas sanciones que está, por ejemplo, cuando en los colegios está prohibido que existan parejas entre los estudiantes, no es la misma sanción que recibe una pareja heterosexual, ni se hace el mismo escándalo, entre comillas, a cuando esa misma situación se replica en una pareja homosexual. Creo que se toma la sanción completamente diferente y los comentarios que se hacen tanto por parte cambia, el discurso es completamente diferente. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Gracias. Bueno, nuestra siguiente pregunta es bastante como personal y es la siguiente. ¿Qué les hubiese gustado tener en su tiempo de estudiante para hacer el salón de clases más incluyente para las mujeres y personas con identidades diversas? Y a su vez, ¿qué sienten que se hace diferente actualmente a cuando estaban ustedes como estudiantes dentro de las aulas de clase? Bueno, entonces voy a empezar ahora que no había empezado. ¿Qué me habría gustado tener en el salón de clases que para que fuera más incluyente? La verdad, yo fui una afortunada absurda, absoluta, y cada vez estoy más convencida de que fui una afortunada. Yo soy hija de la educación pública, estudié en el INEM y salí del INEM en Manizales, pero estudié 2 años en Bogotá. Y lo que yo encontré en el colegio, yo jamás vi que discriminaran a alguien por homosexual o que trataran a alguien distinto porque era negro, porque era gordo. Yo eso no me enteré. Cuando a mí me dicen que si hablo de acoso escolar, pues yo de verdad no puedo hablar del matoneo escolar por razón de orientación sexual en mí misma, porque la verdad yo no lo viví en la universidad, pero en el colegio no. Sí, ¿quién diría? En la Universidad de Caldas, pero no por la universidad, sino entre pares. Hubo ahí un momento en el que hubo tensiones y cosas y no sé qué, y cómo es posible que tengas un hijo y además seas lesbiana, pecado. ¡Ah! Pero fue más en esa dirección que otra. Y eso, entonces, en primero
tendría que con esa claridad decir que me habría gustado tener más, seguramente me habría gustado tener más información, eso sí, tener más claro dónde buscar que eso de los gays existían y los homosexuales. Que la primera vez que fui a buscar esa cosa, yo lo cuento, pero de verdad es que es divertido. Ustedes no saben de eso porque como ustedes estudiaron desde el colegio en computador, ustedes no saben lo que era un fichero. Esa vaina era una cajita de madera donde había un montón de fichas y ahí estaba el título de cada libro. Y entonces, si usted iba a buscar la palabra homosexual, tenía que arrimarse al cajón de la H y empezar a buscar H-O y dele y rezar porque no fuera a llegar la mamá de alguien a buscar hortaliza al ladito, porque entonces a la hora que llegaras a homosexual y sacaras la referencia de la ficha, pues te iban a pillar leyendo eso y la culpa era una cosa muy fuerte para estar en eso. Entonces yo sí habría querido tener más información. Y entonces después me fui a buscar, cuando me fui a buscar esa información, lo que encontré fue en la Biblioteca Municipal de Manizales, había un libro, uno, en inglés, y yo no hablo inglés, mal, baila. Y en la biblioteca de la universidad había unos de psicología y no entendí ni papa de qué era lo que me estaba pasando, eso estaba enredadísimo, y entonces me aburrí. Entonces yo sí habría querido que hubiera más información, pero pues eso hoy día el internet lo resuelve de manera bastante asombrosa, si les digo la verdad. Ustedes es que se acostumbraron a que esa vaina existe y creen que esa cosa, que eso ya siempre que uno quiere mirar, dice, San Google, explíqueme, y Google le suelta toda la información, ¿no? Una época en la que tocaba buscarla de otra manera y me adelanto a decirles que puede haber una época en la que volvamos a lo rudimentario porque o no tenemos luz o las energías limpias no nos están funcionando, o se nos cayó el computador y se nos dañó, o mil cosas más. Entonces, ahí les cuento que había otras maneras de buscar información. Yo sí habría querido que hubiera más información. Eso sí me habría gustado tenerlo, pero en términos de inclusión no tengo queja en mi colegio. Bueno, yo puedo seguir. Pues yo también puedo decir que tampoco experimenté como tal discriminación, ni lo observé en cuanto pues, a la comunidad queer, pero creo que es importante decir que no lo vi ni lo experimenté porque no se habla del tema. Entonces era un poco el si no existe, entonces no se puede observar. Yo vengo, para los que no me conocen, de un pueblo pequeño, un pueblo muy conservador del estado de Alabama, que es parte de lo que se llama el cinturón de la Biblia. Pueden imaginar un poco, digamos, que lo conservador que puede ser, aunque también por allá ha habido muchos avances. Sin embargo, yo creo que a mí me hubiera gustado que se hablara del tema, que se le diera nombre, que si bien no se tocara quizás el tema de la orientación sexual como tal o el concepto de identidad de género, porque no era parte del léxico común en ese momento, me hubiera gustado como poder poner nombre a lo que yo sentía. Yo creo que el hecho de que en el colegio no hubiera información, que no hubiera conversaciones, hizo que yo tuve que pasar como por varios crisis internos de no entenderme a mí misma, pero por no tener nombre a qué poner lo que yo estaba sintiendo o por lo que yo estaba pasando. Y quizás por eso yo sigo diciendo que el nombrar las cosas tiene mucho poder. Creo que mayormente era tener información o también saber que había alguien con quien yo podría hablar de esos temas en el colegio. Ya cuando llegué a la universidad, pues tampoco era un tema tan común cuando entré a la universidad. Pero pude, por ejemplo, encontrar unas personas con quienes yo podría hablar, que una era una profesora, otro era un colega en una oficina donde yo trabajaba en la universidad, pero aún así no encontraba quizás la información que yo necesitaba para sentirme como lesbiana, como que realizada o que me entendía o que tenía una comunidad o que sentir que yo encajaba en la comunidad como tal. Creo que por eso, respondiendo un poco la segunda parte de lo que preguntó María José, intento ser muy abierta con mis estudiantes en la universidad. Intento cuando yo me presento, presentarme como casada con una mujer, yo muestro una foto de mi familia,
intento que no sea un tema raro o que sea algo que se evite, sino que eso es quién soy yo y mostrar un poco quizás lo que yo no pude ver cuando yo era estudiante, como que si hay alguien en mi curso que no conoce de primera mano a una persona de la comunidad queer, pues aquí estoy, búsquenme, o aquí estoy, voy a estar aquí todo el semestre, y mostrar un poco que es posible ser una mujer queer, una mujer lesbiana abierta, que puede trabajar, que puede encajarse en la comunidad. Y como Elizabeth dijo, de pronto ustedes están inundados ahora de imágenes en la televisión, que en Instagram, que en Facebook, de personas de la comunidad queer. Pero cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba en el colegio, no había personajes en las series que eran lesbianas, que eran gay, que eran trans. Entonces esa visibilidad de la comunidad en los medios, pues creo que ha sido muy importante, pero creo que la información me hubiera servido mucho, el nombrarlo, poder nombrarme a mí misma, aunque quizás no me hubiera encajado en una sola etiqueta, pero como tener nombres, palabras con que hablar de quién soy, hubiera ayudado bastante. Bueno, en mi caso, comparto la misma reflexión de mis dos colegas acá creo que mayormente porque no fui en mi infancia o en mi adolescencia, en mi exploración de mi sexualidad, no fui como la más abierta, abandonada. Viví un proceso muy discreto y a raíz, pues, si se mantiene calladito no hay problema. Entonces, yo creo que en mi época, pues, no experimenté ningún tipo de problema por ser quien soy, porque pues no era una cosa que manifestaba o que hablaba. Y bueno, en el colegio afortunadamente por muchos años fuimos los mismos compañeros, entonces aprendimos como a valorarnos y a respetarnos mucho. Pero sí había la típica broma, o sea, los típicos cuentos, que de repente eran muy graciosos para todo el mundo, pero bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Con el humor sexista y degradante a lo diferente. De pronto, en mis épocas de colegio me hubiera gustado más que el colegio estuviera conectado con la vida. Para mí, el colegio, en muchas de las etapas que viví en el colegio era como el colegio. El colegio no era parte de la vida. Y yo creo que eso es una reflexión que como docentes tenemos que hacer a cada instante, porque es la oportunidad grande de conectar a nuestros estudiantes con temas del día a día, con temas de su propio crecimiento personal, con temas de sus propios cuestionamientos. Entonces eso no lo tuve en el colegio, mayormente fue muy desligado de mi realidad. Y bueno, me hubiera gustado de pronto que eso hubiera sido diferente. Algo también muy simple, pero que me pegó mucho en su momento, fue el encasillar y que las niñas juegan esto y los niños juegan esto, y que en el colegio tenemos equipo de esto y no tenemos de esto, tenemos de esto, pero no hay de niñas. O sea, toda esa dinámica de que yo fui una apasionada del fútbol siempre, desde muy niña, y una de mis grandes frustraciones fue que en mi época ni los colegios ni ningún otro en otro contexto las niñas podían jugar fútbol, porque eso era una cosa para machos. Y si jugabas fútbol eras una machorra. Entonces, fue una cosa con la que nunca estuve en paz, porque yo decía, independientemente de quién soy, es un deporte que me encanta y por qué no lo puedo practicar. Entonces, cosas tan simples como los deportes, que los deportes también estaban encasillados. Entonces, las niñas solo podían jugar voleibol o si acaso básquet, pero ya, o sea, de resto softball, si había softball, pero ni pensarlo que fútbol.
De pronto fue una cosa que hoy día lo disfruto. Hoy día tengo una sobrina que es una apasionada del fútbol y lo está viviendo plenamente y soy muy feliz por ella. Porque no hay esas, ya en muchos colegios pues existe la oportunidad y es un gran cambio. ¿Y qué hago diferente? Yo creo que a raíz de mi propia experiencia, entonces trato de conectar la clase mucho con lo que es la vida y el desarrollo personal de los estudiantes. Procuro brindar un espacio seguro y sobre todo motivo a no solo hablar, porque uno habla mucho, sino a escuchar. Entonces motivo mucho también el escuchar en mis clases y son cosas que en su momento no tuve, que creo que por eso las practico hoy día en mi docencia. Muchísimas gracias. Estoy completamente de acuerdo con ustedes y de hecho me atrevería a decir que uno de los motivos es esa falta de conocimiento al cual ustedes se enfrentaron y creo que de hecho algunos seguimos enfrentando de cierta manera a pesar de que tenemos como las herramientas del internet y eso es como el miedo o la incomodidad al hablar de este tipo de temas, sobre todo a la reacción que puede tener la sociedad. Y me parece que un ejemplo que cae perfectamente es el escándalo que hubo hace unos años atrás con un ex ministro de Educación porque hizo unas cartillas de educación sexual, por ejemplo, y al final por ese escándalo ella terminó renunciando. Me acuerdo que hubo con una completa desinformación dentro de las aulas de clases, que cómo era posible que en las instituciones educativas iban a tocar esos temas y cómo esos temas terminan siendo rezagados a que sean enseñados únicamente por papá y mamá dentro del hogar sin tener en cuenta qué contextos esas personas tuvieron. Entonces, muchísimas gracias. ¿Puedo adicionar una cosa ahí? Es que sí, claro. Estoy haciendo, ojo a esto, atención a la primicia. No mentira, no es primicia, ya voy para el quinto. Estoy haciendo una cosa que se llama Taller de Sexo Oral para Hombres Heterosexuales, dictado por una lesbiana, o sea, yo. Y este taller es para hablar del placer y la sexualidad de las mujeres con los señores, con las damas con los que estos señores tienen relaciones sexuales. ¿Y qué me he encontrado en el taller? Pero ¿por qué lo hago? Lo hice por eso que estás diciendo, María José, porque hay una nación que es una barbaridad, Muchos hombres juran que se la saben, bueno, los hombres en general juran que se la saben todas. Señores, lo siento, tengo para contarles que hay algunas cosas que no saben. Y entonces lo que hago es contarles por qué, pero ojo, no es un tema de sexos, no sabemos porque no ha habido educación. Ni para nosotras las mujeres, ni para los hombres, y menos educación alrededor de los temas de la sexualidad y del placer. Porque es que cuando hablamos de orientación sexual, identidad de género, no estamos hablando de etiqueta que nos vamos a poner para llegar a una acción afirmativa, no. Estamos hablando de una cosa que nos atraviesa la vida, que tiene que ver con nuestra identidad y que además involucra el placer y la sexualidad, y si no fuera por eso, no sería tan sancionado. Porque lo que hay detrás de todas el estrés, digamos, alrededor de los temas de derechos de población LGBT es que hay sexualidad de por medio. Y lo que sucede, y entonces, lo que ocurre en el fondo total es que no hablamos del placer y no hablamos de la sexualidad y no hablamos del derecho que tenemos a esto, y el sistema educativo está, como la canción de Shakira, ciego, sordomudo y ahí perdido total de la realidad de la sexualidad y del placer. Porque yo que llevo 20 años dedicada a la reivindicación y a la causa y tal, y el activismo y la vuelta, cada vez estoy más convencida, listo, ya, los derechos, el matrimonio, la adopción, tin, tan, pum, pan, sí, ahora viene lo trans, tan, o lo trans ya estaba, pero entonces ahora hay que hacer una fuerza más, y entonces una tan, y 2 normas más o 2 esfuerzos más, y ya, o sea, en las normas quedamos en el mismo nivel. En las normas, ¿dónde está el bonche? En que el problema no son las normas. Si vamos a seguir con la más frustración alrededor de la sexualidad, nos vamos a inventar otra cosa. Les juro que nos vamos a inventar otra vaina para frustrarle la vida a una persona. Algo que no sé, pero algo se va, porque el problema de base es
esta desconexión absoluta con el reconocimiento de que la sexualidad es parte de la humanidad. Somos una especie privilegiada en este planeta. De los mamíferos del planeta, somos de los poquitos que tiramos cuando se nos da la gana. Por gusto. Sin temor a reproducirnos, además porque nos inventamos la manera de no reproducirnos. Por eso no tenemos celos. Y eso de la sexualidad de verdad, yo siempre he hecho la cuña porque creo que está muy pegado y seguimos en la lógica de estamos defendiendo el derecho, estamos defendiendo la igualdad, estamos defendiendo la equidad. Se nos olvida decir que también estamos defendiendo el derecho a disfrutar de nuestra sexualidad. Eso, para problematizar aún más este encuentro. Bueno, yo también agregaría que ahora que estás hablando de esos talleres, recordé que la primera clase que yo tuve del sistema reproductivo humano, primero nos mostraron fue el masculino. Segundo, cuando comenzaron a hablar de las partes de las mujeres, era como, se sentía más esas risitas o más esas dudas, y quien me dio la clase fue un hombre. Entonces, me acuerdo que una niña más grandecita tuvo como la valentía o como el coraje de preguntarle al profesor, ¿y dónde queda la virginidad? Entonces, sí, estábamos como en tercero de primaria y todos comenzaron como a reírse y el profesor era bastante blanco y ese hombre estaba completamente rojo. Y él después como que nos explicó, no, eso no se llama así, eso se llama, es un himen. Entonces nosotras después le preguntamos como, bueno, profe, pero eso no aparecía directamente o sea, por la forma de la imagen no se veía claro. En cambio, sí podíamos ver absolutamente todas las partes de los hombres de una manera clara, en cambio el de la mujer no. Y al final nosotros les preguntábamos, profe, ¿y eso cómo es? O sea, ya lo último, hasta los mismos varones también estaban inquietos. Y yo me acuerdo que la respuesta que él me dio fue con la que yo me quedé hasta tener prácticamente 18 años de edad, que era, el himen es una telita. Y eso prácticamente, esa misma enseñanza se puede replicar a los demás aspectos de nuestra sexualidad dentro Sí, de los demás colegios. qué bueno eso, sí. O sea, qué horror que esa sea la información que nos llega, qué horror. Pero lo que, insisto, lo que pasa es que el sistema educativo se niega a hablar de sexualidad. Y cada vez que ponemos el tema, lo que interpretan es una cosa que no tiene nada que ver. Por supuesto que vamos a hablar de tener una sexualidad divertida, obvio sí, pero ese no es el eje. El primer eje es la autonomía sobre el cuerpo. Nadie tiene derecho a hacer sobre este cuerpo nada que yo no quiera que suceda. Con ese mensaje que llegara de manera efectiva a los niños y a las niñas desde chiquitos, con eso nomás estaríamos ayudando un montón a prevenir el abuso sexual en este país, que es una barbaridad, pero es una barbaridad, usted no se imagina, una barbaridad. Haciendo un ejercicio de educación sexual integral, ¿qué es esto? Enseñarle autonomía sobre el cuerpo, enseñarle a los pelados que es que tomar decisiones sobre la sexualidad implica a veces unos compromisos que pueden tomarte el resto de la vida. Te embarazaste. Ah, pucha, ¿y ahora qué? Pues si no interrumpes ese embarazo, entonces lo vas a llevar a término. Y si lo vas a llevar a término y no vas a dar ese hijo en adopción, entonces vas a estar vinculada a esa decisión que tomaste un día durante el resto de tu vida. Y lo mismo, señores, es con ustedes. Cuando abuso del femenino es porque es lo culturalmente aceptado, pero nosotras no nos embarazamos solas. Hay un montón de espermatozoides comprometidos en este asunto que actúan de manera idem, o sea, como acéfalos, ¡chum! Y se desaparecen. No, 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 no. Las mujeres no nos embarazamos solas. Aquí los señores tienen mucha tarea que responder. Entonces, sobre eso de la sexualidad, ese sería el enfoque, más allá, lo que siempre le previenen o el ataque que surge cuando hablamos de educación sexual es, le van a enseñar a los niños a tener sexo. No, les vamos a enseñar a tomar decisiones responsables sobre su vida y sobre su cuerpo, y además a tener una sexualidad divertida y placentera porque tienen derecho a eso. Pero no les vamos a dar clases, ¿sí me entienden? No, vamos a hablar de otras cosas, ¿sí? Y eso es lo que debería ser interesante que sucediera, digo yo. Y ya. De acuerdo. ¿Cuántos casos de violación no se podrían evitar Gracias, Paige. con la educación?
Bueno, nuestra siguiente pregunta es, como activistas o miembros LGTBQ, ¿qué efectos negativos o positivos ha tenido esto en tu vida académica y personal? ¿Considera que esto ha sido negativo? No, lo siento, ignoren lo último que dije. Me confundí con la pregunta. Otra vez, que sí, perdón, que Como otra vez. activista o miembro LGTBQ, ¿qué efectos negativos o positivos ha tenido esto en sus vidas académicas y personales? Pues yo quiero empezar porque me va a tocar retirarme, tengo un pendiente y me están haciendo señas para algo, pero por eso quisiera empezar. Yo lo que soy en la vida, estudié Derecho en la Universidad de Caldas, luego estuve muchos años trabajando en Profamilia y aprendí un montón sobre derechos sexuales y reproductivos y género ahí metida, y VIH y diversidad sexual. Y luego he estado en cargos públicos y he sido funcionaria pública en cargos directivos y he ejecutado grandes presupuestos, manejado un montón de equipos y ahora soy consultora y además soy comediante y escribí No Somos Etcétera, y en todo eso, si hay algo que me ha movido de manera profunda, es que yo soy activista. Mi respuesta sería, a mí el activismo se me volvió parte de mi ADN, es una cosa que ya es, o sea, yo soy activista más que abogada, consultora, comediante o lo que sea, yo soy activista. En lo que sea que esté haciendo, estoy pensando, ¿cómo hacemos para reducir la brecha de género? ¿Qué hacemos para mejorar los estándares de inclusión? ¿Cómo mejoramos los indicadores? Estoy todo el tiempo en esa lógica que se me combina. Entonces, pues a mí lo que me ha representado esto, a esta católica manizaleña y lesbiana, lo que le ha representado este tema y como poder ser activista en este tema, sin duda es mucha libertad. Me ha costado, y ha costado sangre, sudor y lágrimas, no crean que ha sido fácil, pero no me arrepiento ni un día del activismo y de involucrarme en esta forma de activismo que además también reconozco es rara, porque pues soy una abogada rara, como han podido ver en el transcurso de esta conversación, rara, salida del estándar, como poco convencional, pero de verdad yo creo que es el eje de esta convicción y de ser activista es lo que me ha permitido ser la mujer que soy. Me siento feliz con esa congruencia vital que creo profundamente en lo que hago y que siento que cualquier cosa que haga es para defender en lo que creo. Me acabo de hacer una frase de esas que puede quedar para la historia, me la tengo que grabar. Muchas gracias. Sigamos. Eso diría yo. Y yo las escucho un poquito más porque me toca irme a otro lado, pero estoy aquí oyendo. Bueno, yo me gustaría comenzar diciendo que yo siempre peleo con si me considero activista o no. Creo que el activismo se puede ver de muchas formas, de muchas maneras. Uno puede tomar acciones, ¿cierto? Porque ser activista, digamos que en el fondo es promover o tomar algún tipo de acción para algo. Y yo me he visto quizás más activista en temas de ambientalismo o sostenibilidad ambiental. Y quizás ahí a veces yo hablo de mi orientación sexual o mi familia o mi historia, mis experiencias como lesbiana. Y creo que en cuanto, digamos que el tema de hoy, diría que mi activismo es, como las acciones que yo tomo es más como abrir espacios, vivir mi vida de una forma abierta, abrir espacios para dialogar, como dijo Erika al comienzo del evento de hoy. Y creo que dejarme, por ejemplo, invitar a eventos como hoy o en la universidad que me han pedido hacer unos videos representando la comunidad queer de alguna forma, y nunca he sentido un efecto negativo. Por el contrario, siento que los efectos han sido muy positivos, hasta bonitos, que quizás con estudiantes o personas en las redes, al vivir de una forma abierta o hablar tan abiertamente de quién soy,
he logrado tener conversaciones con gente que dice, bueno, verte a ti me motiva ser quien soy yo, o ver que tú vives de una forma tan abierta me da el coraje de pensar que algún día yo puedo llegar a vivir de esa forma, o tener una colega del trabajo que me dice que por verme a mí logró sentir que ella también podría ser la profesional que quiere ser y al mismo tiempo ser lesbiana. Entonces creo que mi activismo lo considero como más a nivel personal, no quizás que salgo a las calles o que estoy en protestas o que estoy haciendo cosas como a nivel legal, pero para mí ha sido una experiencia muy bonita y espero que siga así. Bueno, en mi caso, pues al igual que lo han dicho acá Elizabeth y Paige, pues yo he sido afortunada porque pues yo tengo por vocación y por profesión, me he dedicado a la docencia y yo creo que eso me ha ayudado a desarrollarme profundamente desde la dimensión personal. Yo me conecto con lo laboral, me conecto con lo familiar, porque en esencia me considero que soy la misma y que a donde voy llevo la misma invitación a vivir una vida relajada, armoniosa, tranquila. Y no que yo pueda decir como que he tenido una experiencia negativa en el plano laboral por ser lesbiana, no lo puedo decir. De hecho, pues en mi recorrido laboral he compartido con personas muy abiertas, muy liberales, como he compartido también con personas muy conservadoras, muy tradicionalistas, y tanto a los unos como a los otros trato de abordarlos como Erika, como el ser que soy, y que de paso soy lesbiana y entonces se enteran y lo ven y tal. No hay lío, ya están encarretados, ya conocen quién soy, ya saben del ser humano que soy, y yo creo que eso es finalmente el ejercicio que nos corresponde, tanto estar en el vivir nuestras vidas, sobre todo a quienes ya hemos recorrido un camino, para ayudar a quienes están desarrollándose y forjándose su propio camino y tratando de buscar esa identidad también. Pues no soy un producto acabado, si lo fuera, pues ya estaría lista para morir, pero siento que he recorrido un camino que me ayuda a presentar, y si a la gente le gusta, bien, y si a la gente no le gusta, también, y más bien se lo pierden ellos. Es como mi filosofía. O sea, si no quieres estar conmigo, bueno, lo siento, te lo pierdes. Falta de modestia aparte. Entonces yo creo que en ese sentido, ese cambio de chip y esa manera de ver la vida creo que se contagia. Y así sea por hipocresía, cuando me encuentro con gente que de pronto pueden verme, no sé, satánica, o pueden verme como un bicho raro, por lo menos ya saben me identifican como un ser humano inicialmente y después me identifican como lesbiana. Entonces yo creo que eso pues en el camino, aunque soy ambas cosas, obviamente, no sé si me hago entender, pero en el camino pues eso ha ayudado, y particularmente no tengo experiencias negativas que contar en el terreno laboral. Muchísimas gracias a todas, Erika. Me identifiqué mucho con esa frase que dijiste como de manera jocosa, que al final si una persona tiende como a rechazarte por tu condición sexual, en realidad son ellos quienes se lo pierden, porque de hecho creo que fue como esa regla que me dije a mí misma en cierto punto de mi vida: si alguien me llega a rechazar por cualquier cualidad mía o por cualquier característica que yo tenga, al final quienes están perdiendo mi compañía son ellos, y en realidad para mí es como un beneficio librarme como de todos esos pensamientos que al final terminan juzgándome. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo sienten que el patriarcado y el machismo ha afectado su vida de una forma distinta a la que pueden llegar a afectar a una mujer heterosexual?
yo puedo comenzar si quieren, veo las caras como pensando. Yo creo un poco que eso, quizás la idea, sobre todo en mi caso, por la religión de la parte de mi país donde yo crecí, la idea de que siempre una mujer necesita un hombre, de que siempre el hombre es quien va a proteger, que va a proveer, que es como la persona que pone orden, que es la que... porque me iba a faltar como ese complemento o ese aspecto que toda mi vida me habían dicho y la sociedad misma me había mostrado hasta cierto punto que era necesaria para ser una persona, digamos, completa desde esa visión. Creo que por otro lado, vi en algún momento que la sociedad quizás veía a las mujeres hetero que deciden no casarse o deciden no tener hijos como algo como que están empoderadas, como que son capaces, son independientes, pero quizás una pareja de lesbianas no se ve como de esa misma forma, sino se tiende a veces a ver como una fantasía sexual de los hombres o se acepta porque no es tan fuerte como una pareja de hombres, pero aún quizás no cabe dentro de ese esquema donde hay como la esperanza de que una mujer está apoyado por un hombre, y si no está apoyado por un hombre es porque eligió no estar con nadie, no porque eligió estar con otra mujer. No sé si me explico así quizás un poquito. Diría que eso sería como mi aporte o mi experiencia frente a esa pregunta. Pues de pronto en mi caso yo diría que el entender tradicionalmente que las relaciones de pareja se tienen entre un hombre y una mujer, me llevó como a dar pasos en la exploración de mi sexualidad en lo que de pronto pude haber no insistido tanto. Entonces esa confusión que te crean cuando eres joven, cuando te estás formando, te bombardea el colegio, te bombardean amigos, te bombardea el hogar de alguna manera, te bombardea, recibes todo ese modelo de mundo, toda esa visión de la vida, tú terminas como que tratando de encajar, porque es que eso es lo que se espera de ti. Y tal vez si estos modelos patriarcales de verla o dicotómicos, porque igual estamos hablando de patriarcado en estos momentos, pero los modelos dicotómicos de ver la vida, de repente me hubiera ahorrado algunos pasos y hubiera llegado más a desarrollar mi sexualidad, mi persona, mi esencia, tal vez sin probar cosas extras que terminé como experimentando en esa búsqueda, porque terminaba cuestionándome a mí misma. Entonces creo que eso es a lo que nos lleva el tener esos modelos tan, como el ser tan brainwashed, tan indoctrinados en esos modelos. Entonces mi experiencia personal fue eso, de pronto tuve relaciones heterosexuales en la búsqueda de esa sexualidad mía y de saber definitivamente esto soy yo, o es que estoy equivocada, o es que al punto que de pronto pude haber ahorrado algunos de esos pasos y llegar más rápido a lo que yo siempre supe. Pero bueno, fue básicamente la circunstancia y mi propio, porque cada proceso es único, ¿no? Entonces fue como la manera como eso influyó en mí. En otros, por lo menos, de pronto ni siquiera. Desde el principio se manifiestan, se identifican, lo saben y ya, listo, yo contra el mundo. Pero en mi proceso particular ese no fue el caso y me hubiera podido ahorrar de pronto ahí un par de pasos. No me he ido, organicé que me esperaran un momentico para terminar acá. Yo creo que la pregunta
de entrada está planteando una segmentación que vale, pero que realmente termina poniendo el foco donde no es. El foco es en si el patriarcado me ha afectado, pero con toda. Por ser gorda, por ser lesbiana, por ser bajita, por haber nacido en Manizales. Todo eso está cruzado con el patriarcado. Todo. Y la respuesta empieza ahí. O sea, es que creo que no hay un área de mi vida en la que no haya una influencia basta del patriarcado por alguna parte. Ahora que hablaban en alguna parte, creo que era Erika, sobre el sistema educativo hace un rato en alguna de las respuestas, es que el sistema educativo mismo es patriarcal. Está montado sobre una estructura llena de señores en todas las decanaturas. Yo no sé cómo sea la proporción hombre-mujer en la universidad y cómo sea esa proporción en cargos directivos. Porque eso también es otra historia. Entonces, yo creo que la respuesta que puedo dar es en toda la estructura, en todo lo que he vivido, en todo lo que me pasa en la vida, está el patriarcado como lo que es. Es una situación estructural que me encuentro en el sistema educativo, pero en cambio también me lo encuentro en el sistema de salud, y en cambio también me lo encuentro en el sistema de justicia, y en cambio también me lo encuentro en todas partes, en el sistema de creencias, en todo lado. Esa sería la respuesta. Es que el patriarcado es una cosa que debemos, por eso insisto en lo que les dije hace un rato, hay que ampliar un poco el foco. Está bien que miremos el tema LGBT, está bien, LGBTIQ+, lo que quieran, está bien, pero hay que mirar esto más adentro y entender que es que no es solo la inclusión de los homosexuales y las trans, no, esto es más amplio. Es una cosa que atraviesa más realidades y que si la empezamos como a poner en un nivel que permita más elevado como de conciencia inclusive, hasta de la manera de mirar el derecho. No me quedo en el golpe, sino me voy a la estructural y a decir, es que nos vamos a concentrar en evitar la discriminación. No solo sancionar ya el hecho que ocurre, sino hacer una cosa desde más arriba. Eso diría sobre la influencia del patriarcado. Sí, bueno, muchísimas gracias. Antes de que te vayas, Elizabeth, nosotros teníamos una pregunta diseñada especialmente para ti, y es: ¿en qué posición crees que se encuentra el Estado colombiano a nivel judicial frente a cuestiones de roles de género e identidad sexual? ¿Qué cosas puedes destacar que sientes que haga falta? Les voy a pasar un dato. Tanto en el marco normativo de diversidad sexual como en el marco general de atención en violencias, Colombia tiene de los marcos normativos más sólidos de la región. En derechos, en todo el tema de diversidad sexual, pues somos, creo que el tercer país en la región, el segundo o el tercero, porque nuestras decisiones son nacionales, no por estados como en México o en Argentina, entonces somos el segundo o el tercero con matrimonio, ¿sí? Y es para todo el mundo, es en todo el país, tenemos eso, digamos, en el nivel. No me pueden echar de ningún colegio porque soy homosexual, me tienen que reconocer mi identidad de género en la universidad y en el colegio, o sea, eso ya me tienen que, puede que me toque demandar, pero me lo tienen que, porque ya hay un normativo que dice que se lo tienen que reconocer. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. En lo que se refiere a, se me acaba de ir el hilo de una manera vergonzosa. Vuélveme a hacer la pregunta para volver a agarrar el hilo, que se me fue. Tranquila. ¿En qué posición crees que se encuentra el Estado colombiano a nivel judicial? Sobre las normas. Entonces, eso es lo de la diversidad sexual. Y en lo del género en general, y ahí sí, no solo las violencias, sino en general, en el reconocimiento, en paridad, así sea sobre la norma. Tenemos un montón de normas súper guau. Entonces, la respuesta es, en marco normativo estamos, pero súper guau. El problema está en el machismo estructural, que no deja que ese marco normativo termine de llegar a tiene que llegar. ¿Por qué carajos persiste en el Código Penal un delito que es solo para mujeres? ¿Cómo así que el Código Penal, que es una ley, es neutra
y que debe considerar delito cualquier conducta que atente contra la propiedad o contra la vida o contra no sé qué, pero no cualquier conducta de a una especie, actualmente son las mujeres, y ya, y a todo el mundo le parece normal que eso suceda, eso no puede, o sea, eso no se debe mantener, ese delito tiene que salir del Código Penal, y estoy hablando del delito de aborto, y estoy mostrándoles cómo es de grave la cosa, cómo es de estructural el asunto, está en el sistema en todas partes, y creo que entonces, en normas hay mucho, pero lo que falta es más involucramiento. Y entonces, ya que me quedé, les voy a echar caleta, señores. Les voy a decir una cosa que estoy diciendo en todas partes, y es, lo que sucede es que ahora es el momento de que empiecen a involucrarse muchas más personas. Más mujeres, sí, pero es que mujeres ya, mal que bien, todas hemos ido entendiendo cómo nos frega el patriarcado. Pero los hombres están ausentes, perdidos, callados, allá refundidos en todo este asunto. Y la única oportunidad en la que vemos a los hombres o pensamos en los hombres o metemos en el discurso es cuando hablamos de los hombres malucos. Y estamos hablando de los hombres violentos, estamos hablando de los que están en la guerra, estamos hablando de los que secuestran, de los que violan, de los que no sé qué, tatarí, de los feminicidas, bla, bla, bla. Y seguimos hablando de estos hombres como si esos fueran todos los hombres. Y eso va a seguir pasando mientras el resto de señores estén calladitos, sentaditos en una banca, dejándose representar por los más malucos entre los malucos. Entonces hay unas ideas muy fuertes en nuestra cultura, como por ejemplo que todos los hombres son violentos, y eso es falso, hasta decirlo más. Falso. Hagan la lista ustedes allá. Cada persona que me esté escuchando haga la lista de 10 hombres que conozcan. 10. Así 1, 2, 3, 4. Y piense cuántos de esos están dispuestos a irse a los traques con otro personaje. Por la razón que sea. Si le da más de 5, usted vive en un barrio complicado. Porque la verdad es que eso no va a pasar de 2 o 3. Yo no creo que pase de ahí. ¿Ya? Si le da más de 5, usted vive en un barrio complicado. No, eso no es normal. Simplemente puede ocurrir que allá la gente lo resuelve a los totazos. Pero en general, la verdad es que los hombres no son violentos. ¿Cómo les parece esa primicia? Pero esta idea se seguirá reforzando mientras los únicos hombres que hablen por los hombres sean los violentos. Y los que no son violentos están ahí, de agache, literalmente, jodidos por el patriarcado. Jodidos. Tan jodidos como nosotros. No, no tan jodidos. Tan jodidos, pero no tanto como están jodidos. El patriarcado les dice que no pueden ser papás. No hay ninguna norma que diga que los hijos tienen que quedarse con la mamá. Y todavía un montón de gente piensa que los hijos tienen que estar con la mamá. ¿Por qué? Pues el patriarcado. Fregaos en la expresión de la emocionalidad. No vaya a llorar, no sea marica, no, o sea, hay un montón de cosas que los tienen fregados, pero fregados. Usted es el que tiene que proveer, ni riesgo se va a quedar en la casa cuidando a los niños. Un montón de cosas que los hombres no están saliendo a decir, oiga, yo también tengo derecho a ser así, rieguen, yo tengo derecho a tener otra forma de ser hombre y ya, punto. Pero mientras eso no pase, nos vamos a demorar. Entonces, ayudan las normas, pero es necesario que se metan los hombres en el bote. Tienen que, no se pueden quedar en esta historia y ausentes de esta historia, y pueden permanecer ahí como marginales a este debate que se está llevando en este momento de la historia de manera tan fuerte. Eso les digo, y con eso les respondo, y me da pena, pero es que tengo un ritual a las 5 de la tarde y me toca irme para allá. Tranquila. Muchas gracias a todas. Me encantó, Erika, un honor. María José, muchísimas gracias y nos vemos. Muy amables por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Bueno, vamos a cerrar con esta última pregunta del evento y es la siguiente. Que me gustaría que dijeran de manera corta 3 pasos a seguir en la educación para construir una sociedad equitativa para las mujeres y personas con orientaciones sexuales diversas.
Bueno, bueno, desde mi posición muy, muy alineado con lo que dije al inicio, ¿no? Como educadora, siento que el reto que tenemos es muy fuerte, sobre todo porque tenemos que reconocernos como eso, como educadores. Yo creo que parte importante es, uno, pues la responsabilidad de las mismas instituciones, y si las instituciones no son pioneras y dan el primer paso, entonces desde la perspectiva de los profesores, que son quienes estamos en contacto directo con los estudiantes, se necesita pues abordar temas que tal vez se consideran tabú en muchos contextos, y traerlos a las aulas, porque finalmente eso es lo que genera reflexión, eso es lo que genera discusión, diálogo, el entender tú qué piensas de eso, y si por lo menos no estoy de acuerdo, me has hecho entender por qué piensas así y ya me has dejado en una mejor posición para aceptar el cambio, la diversidad, o por lo menos para tolerarlo y respetarlo. Entonces yo creo que eso es parte importante del sector educativo, el abordar, el estar más en conexión con lo social, y estoy muy de acuerdo con Elizabeth en que no se trata solo de nosotros, nuestra comunidad, se trata del ser humano en general, se trata de quienes en sus derechos pues se ven vulnerados en muchos contextos. Permitir la libertad de expresión es otra cosa que también, yo no puedo crear criticidad, yo no puedo crear cambio, yo no puedo crear transformaciones si no se me permite cuestionar de manera fundamentada las visiones de otros, o cosas que desde mi perspectiva no las percibo igual que el resto. Y bueno, si ya a nivel metodológico, una cosa mucho más específica de la pedagogía, yo creo que traer metodologías a las aulas, tipo proyectos, tipo resolución de problemas, tipos estudios de caso que llevan a los estudiantes a no ser entes pasivos, sino a ellos mismos analizar y generar su propio entendimiento y su propio conocimiento. Obviamente dentro de un marco de respeto por los demás y de construcción colectiva de conocimiento. Entonces, yo pues siento que la línea que dije al inicio, esas son las cosas que considero podrían ayudar, entre muchas otras más, pero son las que me vienen a la cabeza en el momento. Bueno, creo que Erika salió de los 3 pasos, ¿cierto? Ella dio mucho más que 3 pasos. Yo voy a intentar ser muy concisa en 3 cosas. Creo que fue muy importante lo que mencionó Elisa de la interseccionalidad, de no quizás quedar como un solo grupo, la comunidad queer o la comunidad de lesbianas o la comunidad trans. Creo que es importante que no solo entre nosotros, sino también con otras comunidades que están luchando, como ella mencionó, la comunidad afro, las comunidades indígenas, muchas comunidades de minorías que también están luchando, y podríamos trabajar juntos para conseguir más, para entendernos más. Creo que eso de la interseccionalidad es muy importante, y desde mi visión quizás de la sostenibilidad, creo que es importantísimo incluir todos estos grupos también en lo que es el movimiento pues, ambiental, que a veces ellos terminan, o nosotros, como me incluyo en la comunidad queer, terminamos siendo los más afectados por los cambios climáticos, los cambios que se están viviendo por la crisis ambiental en que nos encontramos. Creo que también es importante algo que mencionó Erika, que es el dialogar, el escucharnos, el hablar, crear espacios bien dentro de las instituciones educativas como también dentro de las comunidades. A veces yo siento que las instituciones educativas se quedan muy en la institución, y a veces se les olvida que el impacto digamos que se puede aumentar mucho más si hay un nexo muy cercano con la comunidad. Entonces creo que también generar más espacios para dialogar, escuchar, hablar, proponer. Y
Por último, el educar. Creo que hemos hablado mucho del educar, que bien sea por nombrar las cosas, por entender las cosas, por cambiar currículos, por, como mencionaba Elizabeth, traer a temas tabús a los colegios, la sexualidad, el placer, el entendernos, como aprender quiénes somos como seres humanos, ¿cierto? Entonces creo que también eso es un paso muy importante, cambiar quizás la visión que tenemos de la educación y lo que significa educar a una persona. Entonces creo que esos serían como mis 3 pasos. Muchísimas gracias por haber participado en este evento, Paige y Erika. Quiero agradecerte, Paige, por haber compartido todas tus experiencias con nosotros. Creo que ha sido bastante enriquecedor conocer tu perspectiva por haber nacido en los Estados Unidos, que es puede ser bastante diferente a Erika, que por su acento puedo discernir que es costeña, y también teníamos a Elizabeth, que nació en Manizales. También a Erika te agradezco, te doy mil gracias por guiarnos a través de esa óptica académica que creo que es una parte fundamental para poder seguir avanzando en pro de nuestros derechos. Lástima que Elizabeth se haya tenido que ir antes, la verdad. Amé la energía con la que nos transmite todo ese conocimiento. A todos los participantes les agradezco por haberse quedado con nosotros hasta el final. Y por último, quiero agradecer a Uninorte Diverso y a Feminum por facilitar espacios como estos, que considero que son muy importantes para nosotros como estudiantes, y que también ayuda a que tal vez repliquemos esa información, ese conocimiento que acabamos de adquirir en nuestros hogares o con las personas que tengamos a nuestro alrededor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitar y a todos los participantes por estar aquí. Gracias. Sí, muchas Gracias a ustedes, gracias. está muy bien. Me encantó el espacio y ojalá también que haya más espacios así. Sí, recuerden que esta semana tenemos una agenda, lo pueden ver en las páginas de Feminum en Instagram. Ahí está la agenda de todas las semanas con los diferentes eventos que tenemos.